Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo estudio, bienvenidos al comentario de la lección que venimos estudiando esta semana, la tercera lección. El poder del Jesús exaltado es el título de este estudio. Si bien es cierto, recordemos que el libro de Efesios, como toda la Biblia, tiene como personaje central a Cristo y acá precisamente se habla del poder de nuestro Señor. El propósito de la lección dentro de este contexto es que nosotros podemos tener acceso a ese poder, entre comillas, el acceso, gracias a Cristo. Por eso, ya desde el texto central, desde el versículo principal para esta semana, Pablo dice lo siguiente: mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Podemos, ¿qué cosa dice? Conocer la grandeza de su poder, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros tener conocimiento de ese poder? Miren lo que dice la lección en la parte introductoria. Esto está en el día sábado. Pablo ora para que los creyentes de Éfeso y posiblemente, o bueno, estoy seguro que también su deseo para nosotros es el mismo, que vivimos o viven bajo la admiración de diversos poderes y deidades de su cultura, como la diosa Artemisa, la hechicería, la adivinación y tantas cosas que los efesios practicaban, experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición en Cristo. Es decir, Pablo nos dice en Efesios, podemos nosotros conocer el poder de Dios a través, y aquí toma importancia, de la oración. En resumen, podríamos decir que la lección de esta semana nos dice: Dios es poderoso, el Señor Jesús ha sido exaltado en los cielos, nosotros podemos conocer ese poder a través de la oración. Esto es en resumen lo que la lección nos presenta, pero vamos a enumerar los temas, vamos a agrupar, mejor dicho, los temas, y por ello es importante que primero hablemos del poder de Cristo. Vamos a ver este primer punto, el poder de Cristo, y esto es lo que presenta el apóstol Pablo en Efesios. Comencemos entonces viendo Efesios 1, 19 y 20. ¿Qué encontramos aquí? La declaración de que el Señor Jesús fue resucitado. Cuando ascendió al cielo, exaltaron a Cristo y reconocieron su poder, su autoridad sobre toda clase de gobierno, de poder, de potestades, en fin. En otras palabras, en el cielo se reconoce que Cristo es Dios. No hay otra respuesta o no hay otra explicación. Cristo es Dios y ha sido exaltado en el cielo. Esta idea de que Cristo ha sido exaltado en el cielo, la lección decía, tiene un carácter dinámico. ¿Cómo es esto? En primer lugar, que Cristo es exaltado en el cielo para que lo adoren. Es decir, los ángeles son movidos, toda la creación es motivada voluntariamente para adorar a Cristo, para reconocer a Cristo como nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, Cristo reconoce toda esa autoridad, recibe, perdón, toda esa autoridad. El cielo reconoce la autoridad de Cristo para que todo esto esté a disposición nuestra. No es que Cristo se convierte en nuestro esclavo sometido a nosotros, sino que Cristo pone su poder para ayudarnos, para socorrernos, para ayudar, para guiar a su iglesia. Vamos a ver esta cita de Patriarcas y Profetas. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser Infinito. Aún Satanás está sujeto a ese poder. ¿Por qué? Porque obviamente Cristo es infinitamente superior a Satanás y Satanás pues tendrá poder, pero es limitado. Después de todo, es un ser creado. Y en ese contexto, Satanás no puede ir más allá de lo que Dios determina. Por eso dice, todos los poderes terrenales están sujetados al poder infinito de Dios, al soberano más poderoso, al opresor más cruel. Cristo les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás delante. El poder de Dios, tomen atención a esta cita o a esta parte, el poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Es decir, todo se sujeta a Dios, todo se sujeta al poder de nuestro Señor.
Y con ese poder el Señor nos cuida, nos protege, contrarresta la obra del enemigo, obra de continuo entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y para preservarlos. Entonces, el poder que Cristo recibió en el cielo, mejor dicho, le fue devuelto porque Él nunca, no tuvo un inicio y Cristo viene desde la eternidad y para la eternidad, así es que Él nunca fue inferior al Padre, siempre fue Dios. En esta tierra se hizo hombre, pero seguía siendo Dios, solo que no utilizó su poder, su divinidad para su propio beneficio. Bueno, ese poder de nuestro Señor lo emplea para nuestra bendición, lo emplea para ayudarnos. Esto es lo que Pablo está diciendo acá y lo confirma el espíritu de profecía. En Testimonio para los Ministros también dice algo parecido. No hay hombre viviente que tenga facultad o capacidad alguna que no haya recibido de Dios, y la fuente de la cual vino está abierto para el más débil del ser humano. Es decir, todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios pueden encontrar ese socorro, pueden encontrar esa fuente de poder. Aún para el humano más débil, Dios está con el deseo, Dios está con el... No, bueno, no sé con qué palabra podría encerrar esto, pero Dios tiene el interés de ayudarlo. Si se acerca a Dios, la inagotable fuente de fortaleza, se dará cuenta de que el Señor cumple su promesa. ¿Cuál es esa promesa? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El Espíritu Santo espera para dar ayuda a toda alma creyente y Jesús declara, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sean fuertes los que creen en Jesús, hombres de oración y plenos de confianza en sí mismos, no en el poder de Cristo para salvar. Esto contradice toda corriente humanista de nuestros días que predica, en primer lugar, que el ser humano es el centro de todo, y en segundo lugar, que tenemos todo el poder, tenemos la capacidad, cree en ti. No, no, no. Los hombres de oración tienen plena confianza en el poder de Cristo para salvar. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, queridos amigos, lo que la lección y también el espíritu de profecía confirman es que nuestro Dios es todopoderoso, pero ese poder está para ayudarnos, para socorrernos. Por eso, estos temas están en los días martes y miércoles en tu lección, y ahora en el día jueves encontramos que Cristo, de acuerdo a Efesios 1, 22 y 23, ha sido reconocido como cabeza de la iglesia o como cabeza de nosotros. ¿Y para qué? Para guiar a su iglesia, para guiar nuestra vida, para conducirnos por sus caminos, conducirnos a su voluntad, a su propósito. Por eso es la cabeza. En nuestro cuerpo, quien gobierna, podríamos decir, es la cabeza, el cerebro. Más o menos esa es la figura acá. En el libro Alza los ojos, en la página 216, leemos esto. Esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con nuestra fe. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Por eso, nuevamente quiero hacer énfasis a lo que ya mencioné hace un momento. Muchas veces nosotros escuchamos o te han dicho o de repente tú crees en esa expresión. Sigue tu corazón, haz caso a tu corazón, guíate por tus instintos, básate a tu intuición. Es decir, confía en ti. La advertencia aquí es clara, no nos aferremos a nuestros caminos, a nuestros planes, a nuestras ideas. Nosotros hemos de ser formados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿A quién nosotros deberíamos de someternos? ¿A quién nosotros deberíamos de entregarnos? Es a Cristo. No confíes, querido amigo, en tu corazón, en tu sabiduría, en tu propia prudencia. No confíes en tu propia capacidad. ¿Qué dice Jeremías? El corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es perverso. No confíes, querido amigo,
en ti mismo. Al contrario, ¿qué tengo que hacer con mis ideas, mis planes, mis sueños? Entrégalos a Cristo. Necesitamos ser reformados, necesitamos ser transformados de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Entonces, Cristo es la cabeza, pero es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de tu familia, la cabeza de tu vida, para que haga una obra de renovación en ti, para que haga una obra de santificación, de liberación en ti, liberación de la esclavitud del pecado, por ejemplo. Esa es la idea de lo que encierra Pablo cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia, cuando también refuerza que es todopoderoso y todo ello, ¿para qué? Para ayudarnos. Debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados para dar paso a caracteres y emociones santas engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor. Si bien es cierto, Cristo ascendió al cielo, recordemos que prometió enviar al Espíritu Santo, prometió enviar, podríamos decir, a un ayudante para nosotros, que es el Santo Espíritu, y lo cumplió. Quien es el representante de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo, que también es Dios, por si acaso. Entonces, resumiendo hasta aquí lo que estamos viendo, nuestro Señor Jesús es un Dios todopoderoso, está en el cielo, ha sido reconocido como soberano de todo el universo, pero todo ello con el deseo de poder ayudarnos. Vamos a ver la última cita de este texto de Obreros, alza los ojos. Por lo tanto, dice, aferrémonos a este maravilloso poder por medio de una viva fe, orando y creyendo, confiando y trabajando. Entonces Dios hará lo que solo Él puede hacer. Entreguémonos a Jesús para ser moldeados y formados por Él de modo que podamos ser hechos vasijas de gloria. Las tentaciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a los pies de Cristo. Entonces el alma estará preparada para escuchar las palabras divinas de instrucción. Jesús les dará a beber del agua que fluye del río de Dios, bajo la apacible y suavizante influencia de su espíritu. Su frialdad e indiferencia desaparecerán. Todo debe ser rendido a Cristo, todo debe ser entregado a Cristo. Y bajo la obra del Espíritu Santo, esas acciones, hábitos que son frutos del pecado, comenzarán a desaparecer. Cristo será en ustedes un manantial de agua que emanará para vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues someternos a Cristo, entregarnos a Cristo, pero esto involucra acciones de nuestra parte que va más allá que solo desearlo. Muchos simplemente nos dejamos llevar por las emociones y creemos que con desear algo ya estamos cumpliendo, ya lo estamos haciendo y es necesario, es suficiente. Y esto es un error, querido amigo. Esto es un error. Para que haya una fe viva en nosotros, para que haya una obra práctica de parte de Dios, para que se cumpla esto de rendirnos a los pies de Cristo y hay un poder transformador en nosotros, hay una obra de cambio en nosotros, nosotros necesitamos hacer cosas prácticas. No basta sentir, no basta decir que ahora sí tengo el deseo de cambiar, de hacer mejor las cosas. No basta eso. Tiene que ser reforzado por una vida espiritual. Y esto precisamente es de lo que vamos a hablar en el siguiente punto. Una experiencia espiritual. Sin esta parte, queridos amigos, sin este punto, en verdad va a ser muy difícil, mejor dicho, va a ser imposible que lo que hemos visto en el primer objetivo, el poder de Dios, y nosotros poder conocer ese poder, sea una realidad. Si ustedes tienen sus lecciones a la mano, esto lo van a encontrar en el día lunes.
Así es que pueden volver a repasar y si no has estudiado aún tu lección, te animo a que puedas hacerlo. Hablemos de esta experiencia espiritual y por qué es tan importante en nosotros. En Efesios 1, 17 y 19, Pablo resalta la importancia de vivir espiritualmente. Necesitamos imbuirnos en una atmósfera espiritual. ¿Y en qué consiste esto? La lección nos hacía una pregunta acá sobre estos temas. eh, ¿Qué es lo que se resalta? Y personalmente encontré estos 4 puntos que prácticamente coincide con lo que presenta la lección. Número 1, tenemos que buscar un conocimiento de Dios. También tenemos que conocer sus promesas, entender o por lo menos también conocer las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder. ¿Y cómo yo hago esto? ¿Cómo consigo? ¿Cómo yo conozco todo esto? A través de su palabra. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo voy a entender, conocer, encontrar sus promesas? Leyendo la Biblia. ¿Y sus riquezas? Leyendo la Biblia. La grandeza de su poder, pues precisamente leyendo la Biblia y orando, de lo cual vamos a ver más adelante. Entonces, para que nosotros podamos vivir una experiencia espiritual en donde el Espíritu Santo obra en nosotros, lo que debemos hacer es conocer a Dios a través de su palabra. Si yo conozco a Dios a través de la Biblia, también voy a ir conociendo sus promesas. Entenderé que Dios tiene una riqueza infinita en cuanto a su esencia, a quién es Él, su poder y todo esto, y que todo esto está para que nos pueda ayudar. ¿Cómo voy a conocer? Vuelvo a repetir leyendo su palabra. En esta cita de nuestra elevada vocación, Elena de White dice esto: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se nos dará. ¿Qué cosa? El espíritu de sabiduría. Si yo leo la Biblia e intento entender la Biblia únicamente basado en textos, en conocimiento arqueológico, si utilizo compendios o si tengo a la mano diccionarios, en fin, y solo quiero limitar el entendimiento a mi capacidad, no voy a comprender la Biblia en su plenitud. Nosotros necesitamos conocer a Dios, pero para conocer a Dios, el Espíritu Santo nos guiará a través de su palabra. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Él os guiará a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Al menos todo hijo de Dios sabe muy bien que la palabra de Dios es verdad. Y que no existe eso de verdad relativa, que no existe eso de que cada uno tiene su propia verdad. La verdad está en la Biblia, pero quien nos guía en la Biblia es el Espíritu Santo. Lo que hemos visto en Efesios 1, 17 al 19, el conocer a Dios gracias a la guía del Espíritu Santo, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. Conocer sus promesas, conocer sus riquezas, las riquezas de su gloria. ¿Cómo voy a conocer esto? A través del estudio de la Biblia. Apreciados amigos, Dios no nos va a hablar en sueños, en visiones. Dios no nos va a hablar en revelaciones particulares. Todo eso yo lo encuentro en la Biblia. Todo esto. Por eso yo necesito, en primer lugar, comprender mi necesidad de leer la Biblia y en segundo lugar, someterme al Espíritu Santo para que Él me guíe, me oriente, ilumine mi mente y, e ir conociendo la anchura, la altura, profundidad, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Qué interesante.
¿Te das cuenta que entonces, apreciado amigo, que es importante tener una experiencia espiritual? Y ojo, esta experiencia espiritual no es una vez y se acabó. Esta experiencia espiritual es algo constante, es algo diario, es algo que deberíamos hacer frecuentemente. No una vez y se acabó, o no solo cuando voy a la iglesia, no. Eso siempre será insuficiente. Tú necesitas esa experiencia con Dios de manera particular y constante. Testimonio para las Iglesias, en el tomo 5, reafirma estas ideas. La manifestación del amor de Dios, su misericordia y su bondad, y la obra del Espíritu Santo en el corazón para iluminarlo y renovarlo, nos colocan por la fe en una relación tan íntima con Cristo. Una relación tan íntima, es decir, una relación constante en donde yo hablo con Cristo, paso tiempo con Él, converso, le consulto, estoy en afinidad constante con Él. No sería una relación íntima si solo se trata de los sábados, si solo abro mi Biblia cuando tengo algún problema o cuando voy a la iglesia. No sería una relación íntima cuando el 90% de mi tiempo estoy tan desconectado de Dios, de su palabra, y estoy tan inmiscuido en el mundo que a las justas un 10% de mi tiempo trato de dividirlo entre mi familia, la iglesia y Dios. Eso no es una relación íntima. Yo necesito una relación constante con Dios. Teniendo un claro concepto de su carácter, podemos discernir los magistrales engaños del enemigo. Mirando a Jesús y confiando en sus méritos, nos apropiamos de las bendiciones de la luz, de la paz y del gozo en el Espíritu. ¿Cómo? Mirando a Jesús. ¿Y cómo yo encuentro a Cristo? Nuevamente, repito, a través del estudio, a través de la lectura de la Biblia. Por eso, apreciado amigo, esto de la experiencia espiritual es tan fundamental para nosotros que yo no puedo conocer a Dios, su poder, si no practico los momentos de meditación, la lectura de la Biblia. En vista de las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestro favor, estamos listos para exclamar: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, querido amigo, la experiencia espiritual no solo lo dice Pablo, también lo confirma el espíritu de profecía. Queremos conocer a nuestro Señor, queremos tener acceso a su poder, pues ponte a estudiar la Biblia. Dale tiempo, dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que vendría a ser la importancia de la oración. Porque hasta aquí lo que hemos visto, en primer lugar, es que Cristo ha sido exaltado en el cielo, es decir, han vuelto a reconocerlo como quien es luego de resucitar. Y aquí haciendo un paréntesis, que no lo mencioné. Cristo resucitó por su propio poder. Yo tengo poder para deponer mi vida y también tengo poder para tomarlo. Eso es lo que dice Cristo. El espíritu de profecía también confirma esta idea o esta verdad de que Cristo resucitó porque Él es vida. Así es que el único que pudo vencer a la muerte es nuestro Señor Jesús. Ahora, para que nosotros podamos tener acceso, ir conociendo su poder, ir conociendo su grandeza, es importante que yo lea la Biblia. Es importante que yo abra y escuche la voz de Dios. ¿Y cuál es el rol de la oración en todo esto? La lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, del espíritu de profecía como subordinada a la Biblia, me permite conocer a Dios, me permite conocer su voluntad, me permite oír su voz. Pero la oración es llevar mi ser, mis pensamientos, es llevarme a mí mismo
ante la presencia de Dios. Y de esto vamos a hablar ahora sobre el punto de la oración. En Efesios, en los versículos 15 al 23 del capítulo 1, Pablo hace una oración. Y de esta oración nosotros entendemos la importancia y la necesidad de orar. Y dentro de la importancia y el por qué orar, encontramos un atributo, mejor dicho, eh, dos acciones que nosotros tendríamos que ejecutar. Número 1, el agradecimiento y número 2, la adoración. Quizá esto a muchos, me incluyo, nos ha hecho pensar si realmente sabemos orar y estoy orando bien. Cuando yo oro y quiero pedirle algo a Dios, ten por seguro que Dios ya sabe lo que tú vas a pedir. Y no solo ya sabe lo que tú vas a pedir, Dios ya tiene la respuesta a tu pedido. No olvides eso, Dios ya conoce la respuesta al pedido que tú le estás presentando. Pero de esto hablaré en un momento. Pero antes de que tú presentes tu pedido, antes de que tú abras tu lista de pedidos a Dios, agradece a Dios, adora a Dios. Estoy seguro que en algún momento, si tú has pedido algún apoyo, algún favor a una autoridad, tú te acercas con mucho respeto, saludas, si es posible, yo creo que le agradeces que te está dando el tiempo y luego de todo esto, tú presentas tu pedido con mucho respeto. Si Dios está sobre todo poder, sobre todo dominio, deberíamos ser más agradecidos con Dios. ¿Y agradecer de qué? ¿Agradecer por qué? Pues agradecer por todo lo que Dios hace, desde el hecho de que estés con vida, desde el hecho de que tengas de repente una cama, por muy simple que sea, para que puedas dormir. Si has comido algo que no te gustó hoy, pues agradece porque has comido. Y tantas cosas, tantos motivos que existen para agradecer a Dios. Pero muchas veces nosotros saludamos rápidamente a Dios, tuteamos a Dios y directo vamos al pedido. Señor, ve de esto, Padre nuestro que estás en el cielo y por favor esto, por favor aquello, por favor. No, querido amigo, agradece a Dios. Y si tú crees que no tienes ningún motivo para agradecerle a Dios, tranquilo, no es que Dios está molesto, pero dile, Señor, no estoy viendo tus bendiciones. Señor, no estoy reconociendo lo que haces por mí y por eso te pido, ayúdame. Ayúdame a ver, Señor, qué motivos yo tengo para agradecerte. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es agradecer, tal como lo hizo Pablo en su oración. Y también alabar, reconocer quién es Dios, reconocer su grandeza, reconocer su soberanía, su gobierno, la adoración, la alabanza. ¿Por qué no cantar antes de orar? ¿O por qué no orar y luego hacer un cántico? Pero tiene que haber un gesto de adoración a Dios. Miren lo que dice esta cita. El corazón de los que manifiestan los atributos de Cristo irradian amor celestial, porque están impregnados de gratitud. ¿Por qué irradian alegría? ¿Por qué irradian felicidad? ¿Por qué es bonito estar con estas personas? Porque están impregnados ¿de qué? Están impregnados de gratitud. Están impregnados de alegría hacia Dios, de reconocimiento hacia Dios. Por eso sigue diciendo, exaltemos a Jesús, exaltemos el hombre del Calvario con nuestras oraciones y alabanzas. ¿Te das cuenta entonces, querido amigo,
que dentro de la oración también deberíamos tener momentos de exaltación, momentos de adoración, eh, loor a Dios. La oración es importante, pero tan importante como la oración también es cómo oras, cómo estamos orando. Considera entonces esto. La lección habla sobre este punto en el día domingo. En el día domingo vamos a encontrar precisamente esto. La cita que acabo de leer está en el libro Mi vida hoy, página 174. Bueno, continuemos entonces viendo sobre el punto de la oración. Luego de agradecer, de adorar a Dios, entonces con mucho respeto, preséntales tu necesidad. En esta hora, de suma gravedad, David, en lugar de permitir que su mente se esparciera en estas circunstancias dolorosas, imploró vehementemente la ayuda de Dios. Se esforzó en el Señor su Dios. Repasó su vida agitada por tantos acontecimientos. ¿En qué circunstancias le había abandonado el Señor? ¿Dónde encontró refrigerio? Recordando las muchas evidencias del favor de Dios. Estos días que estamos leyendo el libro de Salmos, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención que prácticamente en todos los salmos David alaba a Dios. Ya sean salmos de David o salmos que se han sumado a este libro, ya sea por David u otros personajes, pero está presente la adoración a Dios. Se encuentra ahí. Por eso cuando tenía algún problema, alguna dificultad, para David no era difícil buscar a Dios. Se esforzó en el Señor su Dios, repasó su vida agitada por tantos acontecimientos y nuevamente vemos este punto. ¿En qué momento, Señor, tú me has abandonado? Y cuando él encontró alivio, cuando él encontró ese refrigerio, cuando recordó cómo Dios en el pasado le había ayudado. En el día que temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56:3. Fue lo que expresó su corazón. Aunque no acertaba a discernir una salida de esta dificultad, Dios podía verla y le enseñaría lo que debía hacer. Adora a Dios, sea agradecido con Dios en tu oración y presenta tu pedido. La lección, y disculpen que no colocara esto por tiempo, pero el autor de la lección también explicaba algo y se entiende muy bien esto, que quizá antes de presentar mi pedido, intercede por otras personas. Así como Pablo oró por los efesios, ora por tu iglesia, ora por tu interesado, ora por tu vecino, ora por alguna necesidad que hay, pero intercede, practica la oración intercesora. Es una forma también de luchar contra el egoísmo, contra la envidia, porque antes de presentar mis necesidades a Dios, que Él ya lo sabe, yo estoy poniendo las necesidades de otra persona. Yo estoy poniendo la urgencia de otra persona. Ahora, aquí también vale la pena aclarar algo. Cuando yo oro y le pido algo a Dios, luego de adorar, luego de alabar a Dios, y yo le pido algo, no es que en ese momento recién Dios se entera de mi problema. En ese momento recién Dios se entera lo que está pasando. No, Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué orar? ¿Recuerdas lo que leímos citas antes? Es importante que tú y yo desarrollemos intimidad con Dios. Y al orar, lo que tú estás haciendo, tú estás fortaleciendo tu confianza en Dios, porque estás, en primer lugar, hablando con alguien que tus ojos no ven, pero tú estás seguro que está ahí. Y si aún dudas, tú le dices, Señor, ayúdame a creer, a aceptar, ayúdame a confiar.
Entonces, al orar, tú estás comenzando a construir un vínculo que el Señor se encargará de fortalecer. Al orar, tú aprendes a depender de Dios. Tú dejas tu ansiedad, tú dejas tu preocupación, tu frustración en las manos de Dios. Entonces tú estás aprendiendo a confiar y cuando tú le pides algo a Dios, tú no le vas a decir, mira Señor, te estoy pidiendo esto y sí o sí me tienes que dar para hoy, para mañana. Ah, si no, tú eres malo o no me respondes. No, como tú estás confiando en Dios, tú te estás preparando para recibir la respuesta de Dios, no de acuerdo a lo que tú quieres, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, querido amigo, por favor, entendamos cuán importante es practicar la oración, así como la lectura de la Biblia y la oración también harán que podamos formar y tener momentos de intimidad con nuestro Señor. En el día que yo temo, yo en ti confío, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que tú estableces. En muchos de los salmos que David se siente perseguido o es perseguido, no es que se siente, en muchos de los salmos que David estaba al borde de, mejor dicho, estaba siendo perseguido por Saúl o por su propio hijo, David le dice a Dios, Señor, júzgalos tú. Señor, determina tú qué es lo que vas a hacer. Esto es bonito porque demuestra lo que estamos leyendo. En ti confío, es decir, hazlo tú porque tú lo vas a hacer mejor que yo. Eso es el resultado de ir orando con Dios. No le dice al Señor, mire Señor, mátalos así, quítales esto, destrúyelos. No, Él les dice, Señor, tú júzgalos con tu verdad. Aunque no acertaba a discernir una salida de esta dificultad, Dios podía verla y le enseñaría lo que él debía de hacer. Aunque no encontraba esa salida, Dios le ayudaba y le indicaba qué es lo que tenía que hacer. ¿Y cómo Dios me va a indicar? A través de la Biblia. Ahora, si son casos particulares, como la mayoría, Señor, ¿qué decisión tomo? Muchas veces el Señor te va a ayudar a través de un hermano, cuando tú buscas un consejo, a través del pastor, a través de algún familiar que tú pides consejo, el Señor te puede ayudar a través de estas personas. Así es que, querido amigo, espero que tú también vayas entendiendo cuán importante es la oración. Ya en la última parte de este comentario, en el libro Cada día con Dios, en la página 152, encontramos esta cita. Acude a Cristo para recibir alivio. Aférrate de Él. Persevera lo suficiente como para someter tu voluntad a la de Dios. Muchos están demasiado apurados para orar. Con pasos apresurados avanzan a la sombra de la amante presencia de Cristo, para detenerse tal vez unos pocos momentos en el sagrado recinto, pero sin esperar su consejo. No dedicamos tiempo a la oración más que decirle gracias Señor por este día, por la comida, por favor acompáñame, ayúdame en mi trabajo, en mi estudio, ayúdame en esto y aquello. Amén. Eso es suficiente, creemos nosotros. Y pasamos pocos momentos en el sagrado recinto y no esperamos su consejo. No toman tiempo para sentarse, no toman tiempo para demorar con el Maestro Divino y con todas sus cargas vuelven a sus trabajos. ¿Qué es lo que había dicho Cristo? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero nosotros no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, no tenemos tiempo. Y como resultado de no tener tiempo, ¿qué ocurre? Seguimos andando con nuestras cargas.
Concentra tus pensamientos en el Salvador. Apártate del bullicio del mundo y siéntate a la sombra de Cristo. Tienes que hacerlo para recibir las ricas bendiciones que espera concederte. Dedica tus pensamientos a cosas elevadas y santas. Entonces, en medio de las actividades del trabajo y el conflicto diario, se renovará tu fortaleza espiritual. Tienes que hacerlo, querido amigo. Dedica un momento, haz una pausa de tantas tareas, de tanto trabajo. Haz una pausa y dedica tiempo, dedica tus pensamientos, dedica tus aflicciones, tus ideas, preséntalas a Dios. Dile, Señor, aquí está. Yo no te veo, pero yo sí sé que tú me escuchas. Señor, aquí está esto, aquí está mi problema, aquí está mi dilema, aquí está mi vicio, aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy con tanta maldad o con tantos problemas, con tantas dudas, renegando contigo. Preséntate a Dios. Entonces se cumplirá lo que hemos leído en la última parte. En medio de tus actividades, si tú te presentas a Dios, Dios te renovará y fortalecerá tu vida espiritual. ¿Y qué significa renovar? Que no vas a salir igual de la oración, porque has estado en la presencia de Dios, porque has estado en la presencia del Cristo exaltado. Te has acercado al trono de Dios a través de Cristo. Y todo ese poder, toda esa autoridad que Dios tiene, te dice a ti, hijo, yo sé lo que estás pasando, pero tranquilo, recuerda que yo soy el soberano, el Dios del universo, que no hay otro poder, que no hay nadie que pueda siquiera acercarse en lo más mínimo a mi poder, pero todo este poder, hijo, yo quisiera darte para que tú te sientas bien, pero confía en mí, espera en mí. Ahí saldrás fortalecido, ahí saldrás vivo espiritualmente. Tienes que hacerlo, como dice en esta cita. Tienes que hacerlo, querido amigo. Dedica tiempo a la oración. Dedica tiempo a pasar con tu Salvador. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Es necesario tomar decisiones, dedicar tiempo para el estudio de la Biblia. Debemos estimar aquel momento como uno de los más anhelados del día para escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero de los aspectos espirituales. Estudia la Biblia, siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo. Número 2, también necesitamos dedicar tiempo a la oración, apartarnos unos momentos de las tareas y entrar en la presencia de nuestro Dios, valga la redundancia, para estar en su presencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces, querido amigo? Escucha la voz de Dios a través de la Biblia y presenta tu voz a través de la oración. Pero recuerda, primero alaba, primero agradece. Agradece a Dios por la vida, por la familia, por el plato de comida. Agradece a Dios por los zapatos que te vas a poner. Agradece a Dios. Y si de repente ni zapato tienes, pero dile, Señor, yo no sé por qué permites esto, pero tú sacarás algo bueno y por eso te agradezco y por eso te alabo. Y luego presenta tu corazón. Y si vas a orar por alguien, también hazlo. Abre tu corazón a Dios. No dejes de orar, querido amigo. De esta forma, apreciados amigos, con este último punto terminamos el comentario de esta tercera lección. Estamos estudiando, la verdad, un libro precioso. Por eso, querido amigo, te animo y recuerdo, no limites tu vida espiritual a escuchar videos, sermones, comentarios como este, sino tú dedica tiempo a pasar con Dios. Dedica tiempo a estar con Dios. Dedica tiempo a encontrarte con Dios. Dedica tiempo a disfrutar de experiencias espirituales. Muchas gracias
por acompañarnos, muchas gracias por tu confianza, también por las palabras que ustedes dejan en los comentarios. Por mi parte me despido, deseándote muchas bendiciones y con el deseo de que nos volvamos a encontrar en el próximo comentario. Un gran abrazo a todos ustedes, que Dios los bendiga.